Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo el tema de memorias internas o relés internos. Este video es una continuación a nuestro curso de ladder. Hablaremos de qué son las memorias internas, cómo podríamos utilizarlas para mantener ordenado nuestro programa y cómo aparecen en distintos entornos de programación. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que se enteren cada vez que subimos nuevo contenido y además de esta manera ayudan al crecimiento del canal. Vamos a comenzar. Memorias internas o relés internos. Una memoria interna es aquella donde se puede almacenar el resultado proveniente de alguna combinación de entradas y la podemos considerar desde el punto de vista técnico como una salida virtual que puede tomar valores de 0 y 1. Aquí hay unas características importantes que debemos de tomar en cuenta. Puede almacenar el resultado, los valores que puede tomar pueden ser ceros o unos y también que se le puede denominar como una salida virtual. ¿Qué elementos de los que hemos visto se adecua a esas características? Pues una bobina que puede ser normalmente abierta o normalmente cerrada. Aquí tenemos un ejemplo en ladder de una línea. Del lado izquierdo, recordaremos, tenemos las condiciones que también se les llaman entradas y del lado derecho tenemos las acciones que también reciben el nombre de salidas. Importante que aquí también se les llamen entradas, no quiere decir que tienen que estar referenciadas a alguna entrada física de nuestro PLC o autómata programable, y del lado derecho sucede lo mismo. No quiere decir que estas tienen que estar conectadas a alguna salida física. Las condiciones aquí son que el paro de emergencia no esté presionado, que las cortinas no estén interrumpidas y que el nivel de presión de aire de nuestro sistema sea el adecuado. Si estas tres condiciones se cumplen, se energiza nuestra bobina y aquí nuestra bobina hace la función de una salida virtual, una memoria interna o relé interno. Y aquí el término de relé es el que quisiera retomar un poquito del primer video que hicimos. Aquí tenemos en la parte de abajo la representación gráfica de un relevador o relé. Los elementos principales que lo conforman son bobina y contactos que pueden ser normalmente cerrados y o normalmente abiertos. La cantidad dependerá del tipo de relevador. Entonces, de este lado tenemos una bobina. ¿Qué tenemos de este lado? ¿Cómo se llama este elemento? También se llama bobina. Entonces, lo que quiero que veamos es la similitud que existe con el diagrama de contactos con ladder. En este caso, a esta bobina o a este relevador le corresponden una cantidad de contactos normalmente abiertos o cerrados. Siguiendo con este principio, en ladder también podemos hacer uso de contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados que pertenezcan a nuestra bobina. Por ejemplo, yo aquí puedo agregar un contacto normalmente abierto que pertenezca a esta bobina que se llama equipo-listo, equipo-listo. El estado de este contacto dependerá del estado de esta bobina. Por ejemplo, si alguien presiona el paro de emergencia, este contacto cambia de estado, ya no me permite el paso de la energía y mi bobina se desenergiza. Por lo tanto, mi contacto normalmente abierto que pertenece a esa bobina también cambia de estado, pasa a 0 a nivel bajo, ya no permite el paso de la energía y aunque yo aquí presione el botón de inicio, yo ya no podría energizar esta bobina de iniciar ciclo. Ahora dejan de presionar el paro de emergencia, mi bobina se enciende, por lo tanto mi contacto que pertenece a esta bobina cambia de estado y ahora sí me permite el paso de la energía. Por lo tanto, si yo aquí presionara el botón de inicio, podría encender mi bobina de iniciar ciclo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos en la parte de arriba unas condiciones que me permiten iniciar un ciclo, energizar esta bobina. Siempre y cuando todas estas condiciones se cumplan y yo presiono el botón de inicio, yo podría iniciar el ciclo. Ahora, todo esto, la idea del uso de memorias o relés internos me puede ayudar a reducir esto, a agruparlo y no tenerlo de esta manera. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se buscó aquí en sí
un comportamiento común, en este caso los pistones, pistón 1 en home, pistón 2 en home, pistón 3 y pistón 4 en home. Todo eso lo agregamos en una línea en la parte de abajo. Tenemos aquí las 4 señales, pero ahora me energizan una salida virtual. En este caso le dimos el nombre de pistones en home. Cuando todas estas condiciones se cumplen, mi bobina de pistones en home se energiza. Ahora, estas condiciones que tenemos al lado izquierdo, que son que el paro de emergencia no esté presionado, que las cortinas no estén interrumpidas y que el nivel de presión de aire sea el adecuado, lo pusimos en la parte de abajo y agregamos en serie la señal de pistones en home, la cual acabamos de agregar, que pertenece a nuestra bobina de pistones en home. ¿Ok? Cuando todas estas condiciones se cumplen, creamos otra bobina, la cual le llamamos equipo listo, y ahora la pusimos en la parte de abajo. Cuando todas estas condiciones se cumplen, se energiza nuestra bobina de equipo listo. Entonces aquí abajo agregamos un contacto normalmente abierto que se llama equipo listo. De esta manera, todo lo que tenemos aquí lo redujimos a una señal que se llama equipo-listo. Entonces yo aquí tengo equipo-listo y un botón de inicio en el cual yo ya puedo iniciar ciclo. En este lado tengo lo mismo, un botón de inicio. Cuando se cumplen todas estas condiciones yo puedo iniciar el ciclo. Ahora, si yo por ejemplo presiono el botón de inicio, se enciende mi bobina, lo dejo de presionar, se apaga mi bobina y se apaga mi bobina. De esta manera ordenamos nuestro programa. Y si en dado caso nosotros ocupamos esta señal en alguna otra parte del programa, pues simplemente creamos otro contacto que se llame equipo-listo y el contacto puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Y no tenemos que estar copiando y pegando todas estas condiciones, porque la verdad se pudiera volver un poquito complicado entender la lógica. Entonces la idea es ir creando bobinas, ir creando memorias internas, relés internos que nos ayuden a tener nuestro programa de una manera ordenada. Y por último, el valor almacenado en una memoria interna puede tomar diferentes denominaciones dependiendo del entorno de programación utilizado. Por ejemplo, pueden ser bits, se representa con una B, o binarios. Tal es el caso de RSLogix 500. Aquí existe un espacio de memoria ya definido para hacer uso de estas memorias internas. La sintaxis que debemos utilizar es B3, dos puntos y después colocar la memoria que queremos utilizar, la cual puede ser 0, diagonal 0, 0, 1, 0, diagonal 2, 1, diagonal 0 y así sucesivamente hasta el número o el límite es 31, diagonal 15. Y nosotros podemos agregar un comentario, pero la manera es colocando la dirección. Nosotros nombramos cada uno de nuestros elementos agregando una dirección. También existen otros entornos, por ejemplo TIA Portal, en los que se utilizan marcas o M's. Aquí la sintaxis es colocar %M y después la dirección. Puede ser en este caso 2.7, 2.6, 2.5 y asignarles un nombre o un tag, al igual que en RSLogix 500. Y también habrá otros que se usen banderas o Fs, relays o Rs. Tal es el caso de KV Studio. Ese software se utiliza para programar los PLCs de Keyence. La sintaxis aquí es colocar una R seguido de la dirección, que puede ser 000, 001, 002 o 004 en este caso, y así sucesivamente hasta llegar al 999. Y por último está el nombre de un tag o variable, que fue lo que nosotros utilizamos en los ejemplos anteriores. También esta representación es en Codesys 3.5. También Codesys 2.3 nos permite crear variables, y Studio 5000 o RSLogix 5000 también nos permiten crear variables. Y bueno, estos son algunas de las interfaces o los entornos que nos podremos encontrar con las diferentes marcas de PLCs. Ya dependerá de cuál estén utilizando ustedes, pero pues la idea principal es que aprendamos a utilizar las memorias internas, los relés internos, de manera que podamos
organizar de buena manera nuestro programa y llevarlo con un orden adecuado. Espero que les haya sido de utilidad este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios y en caso de que no sean suscritos los invito a suscribirse. Muchas gracias y que estén muy bien.